A esta hora vamos a saludar con la doctora Angélica Porras, ella es jurista. Con ella vamos a hablar del juicio político al presidente Guillermo Lasso, esa aprobación que se dio el día sábado para el tema del informe del caso del Gran Padrino y bueno, y otros temas más coyunturales. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos a través de Ecuador en Directo. Bienvenida. Jaime, buenos días. Un gusto, un saludo muy cordial para usted y su audiencia. Doctora, ¿usted cree que hay las suficientes pruebas para iniciar este juicio político por parte de la Asamblea Nacional al presidente Guillermo Lasso? Es muy interesante la pregunta que usted plantea, porque recordemos que no estamos frente a un juicio penal, estamos frente a un juicio político. Esto significa que si bien nuestra Constitución en el 129 ha establecido que se debe anclar el juicio político al posible cometimiento de ciertos delitos, no es un enjuiciamiento penal. Por lo tanto, a mí me parece que hay pruebas suficientes para iniciar un juicio político en contra del presidente de la República. De hecho, en el informe se hace referencia tanto a los documentos que fueron parte de la investigación, esta llamada León de Troya, que incluso generó un informe, así como a los audios y otros documentos que salieron a partir de esto que en el gobierno empezó o se filtró, que es la venta de cargos, la influencia de Luque para pedir dinero mensual inclusive en diferentes ámbitos de las empresas públicas. Entonces, pruebas hay suficientes. Lo que debemos es tener mucho cuidado de intentar llevar los cánones del derecho penal a esto que es un enjuiciamiento político. Entonces, viable es el juicio político y recordemos que el juicio político lo que busca es ver si el presidente o cualquier autoridad que está sometida a él tiene todavía la confianza. Y cuando esa confianza, que ya está más que claro que la perdió del pueblo, ya no la tiene tampoco en las instituciones, como por ejemplo la Asamblea Nacional. Claro, no hay confianza. Pero lo que sí ha llamado mucho la atención, ¿no? No sé si usted concuerde conmigo. ¿Por qué Fiscalía ha demorado tanto ya en la parte de investigación en visitar la casa del señor Carrera, que es uno de los aparentemente los que han estado detrás de todo esta trama de corrupción? Se han ido a otras viviendas, pero la casa del señor Carrera no ha sido allanada. ¿Por qué? Según la fiscal dice que ella tiene un plan, que están trabajando, pero que todavía no y que llegará a su momento. ¿Qué se está esperando? Bueno, a mí me parece que los hechos de los últimos meses han demostrado cuál es el papel de la fiscal general del país. En primer lugar, las pruebas y las evidencias sobre la red de corrupción dentro del gobierno son contundentes. Y sin embargo nos encontramos que había un informe de la policía que había sido archivado. Y si no es por la filtración que hace un medio digital de ese informe, no se reabre la investigación. Entonces, y además sale el señor Villavicencio a decir que él mismo ya le dijo al presidente que existía este problema de la corrupción dentro del gobierno. Entonces, no es que la Fiscalía no tenía elementos. Lo que pasa es que la Fiscalía cumple un papel político dentro del entramado del poder en nuestro país. Y ese papel político tiene que ver con la protección que ha hecho la señora fiscal tanto al gobierno de Lenín Moreno, por el que se demoró 5 años para imputar cargos por el caso INA Papers, y también ha sido la protectora del gobierno de Guillermo Lasso, porque no es la primera vez que saltan a la luz las múltiples pruebas de corrupción. Recuerde usted el caso Danubio, recuerde usted Pandora Papers, etcétera, los narcogenerales, etcétera, etcétera. Entonces, el papel de la fiscal más bien se revela en toda su amplitud, que lo que ha hecho es
proteger a Guillermo Lasso, proteger a Lenín Moreno y perseguir a cualquiera que les parezca que es enemigo del gobierno. Entonces, por eso se demora. Por eso es que cuando el Gran Padrino es el tema del momento, ella empieza a decir que, sí, me acuerdo que había que imputar a los señores Lenín Moreno y su gobierno sobre el tema de INA Papers. Entonces, el papel de la fiscal, y tenemos que estar claros en eso, tenemos que estar claras en eso, no va a cambiar, va a seguir haciendo lo que ha venido haciendo, echando cortinas de humo, vendiendo cuentos para tapar un escándalo con otro, porque ese ha sido su papel. El problema es que una fiscal como ella no le sirve en este momento a nadie, porque ni siquiera al gobierno, porque el gobierno también se molesta, porque claro, tenía ahí una empleada segura de que no le va a iniciar ninguna investigación, pero resulta que había alguna investigación de otro caso por el que incluso se allana una de las oficinas de Carondelet. Entonces, en este momento la fiscal, como además con todos los errores que comete, si es que fueran de buena fe, diríamos que en este momento no le sirve al gobierno, no le sirve al país, no le sirve a nadie, porque lo hace si fuera por los derechos, por el compromiso con el país, tenía que haberlo hecho en cuanto lo supo, y nunca lo hizo. Entonces no es el momento político el que debe esperar ella, no es el momento oportuno políticamente hablando. Tiene que iniciarlos en cuanto lo conoce, porque si no la gente se le va. Ya en INA Papers ya se le fue Moreno, ya en el caso del Gran Padrino se le fue el Luque y dicen que lo iban a buscar. ¿Dónde lo van a buscar? ¿Dónde lo van a encontrar? Cherres no se sabe dónde está. Entonces, en realidad lo que pareciera que está pasando es que les dejan ir, les avisan que hay un gran escándalo, se van y luego se tapa ese escándalo con otro. Entonces el papel de la fiscal es justamente el apoyar a Lenín Moreno en su momento y a Guillermo Lasso en la actualidad. ¿Usted no cree que a veces la fiscal está entre la espada y la pared? Porque también ella, me imagino que debe asumir cierta responsabilidad y que no podrá ocultar todo lo que tiene que cumplir. En el caso del mismo presidente de la República, yo creo que a ratos estará inconforme con las decisiones que toma la Fiscalía, aunque de alguna manera claro, ella ha sido benevolente con el gobierno. Sí, yo diría que más que benevolente. Yo creo que ha pensado y seguramente pactado los momentos en que se iban a iniciar o a hacer las investigaciones. Entonces yo diría que sí se encuentra entre la espada y la pared, claro que sí, porque el tiempo ha revelado que no era la persona que todo el mundo vendió a través de los medios de comunicación. Es decir, aquella persona que supuestamente estaba alejada de las negociaciones políticas, que lo hacía porque que iniciaba los procesos penales en contra de otros porque así debía ser, solamente remitiéndose a las pruebas. De eso el tiempo ha revelado que no es así. Entonces, por un lado está la imagen de la fiscal, por otro lado están los pactos que se ve, o al menos así se intuye desde fuera, pudiera tener con Moreno y su gobierno y con Lasso y su gobierno, y además la influencia de la Embajada de Estados Unidos. Todas vimos que el señor embajador fue a la fiscalía. Entonces alguien decía, no, es que puede ir. No, imagínense usted si nuestro embajador en Estados Unidos va a ir a hablar con el fiscal general, y menos cuando hay una denuncia que hizo el señor embajador de Estados Unidos sobre los narcogenerales. Entonces, a esto habría que sumarle cuál ha sido el papel de la Fiscalía en la cuestión de justamente develar, no la corrupción, sino las operaciones de la mafia albanesa en Ecuador y de todas las otras mafias que operan en el Ecuador relacionadas con el narcotráfico. Cero, ha sido ninguna. Entonces se ha dedicado justamente a buscar estas cuestiones políticas que terminan siendo resueltas en el ámbito penal, lo cual es una de las peores desgracias para la democracia de un país como el nuestro. Doctora, una vez revelado el tema de la mafia albanesa
y ver el problema de inseguridad que vive el país. De alguna manera, a veces podemos pensar los ecuatorianos de que el gobierno podría tener algo que ver con la inseguridad que vive el país, con esas vendetas que hay entre bandas. Porque si hay un gobierno, no directamente el presidente de la República, pero gente cercana al presidente de la República, tiene algo que ver con estas mafias. Claro. No, el caso de Cherres, que además todo el mundo lo conocía, todo el mundo sabía quién era, todo el mundo sabía que fue incluso sentenciado por narcotráfico y que operó tanto con Luque como con Danilo Carrera. Entonces ese es ahí un elemento a tomar en cuenta. En segundo lugar, hay una cuestión que nosotros no podemos perder de vista, y es la siguiente. Cuando el crimen organizado logra tener el impacto que está teniendo en una sociedad como la nuestra, es porque el poder político tiene vínculos con ese crimen organizado. No es posible que ese crimen organizado llegue al punto en que ha llegado en el Ecuador si es que el poder político no lo socapa o no hace algo y colabora con él. Eso es, digamos, una cuestión ya estudiada suficientemente en el mundo como para saber, por lo tanto, que la responsabilidad que tiene el Estado, los gobernantes, con los altos índices de inseguridad, tiene que ver con la participación no solo de la gente del poder, digamos, de la fuerza pública, tanto de policías como de militares, sino también con la participación inclusive de estos tales operadores políticos, como el caso del señor Cherres. Entonces, si es que eso no se identifica, no se visibiliza bien y no se enfrenta desde los diferentes espacios, incluidos el político, es decir, la Asamblea Nacional, y la justicia, que también ha sido infiltrada por el crimen organizado, lo que vamos a tener dentro de poco tiempo es realmente un país en manos del crimen organizado, porque ya están infiltrados los órganos de seguridad, ya está infiltrada la justicia, ya está infiltrado el poder político, presidencia, o si no en la presidencia, no me refiero al presidente específicamente, sino a sus operadores, este señor Cherres, etcétera. Y además, lo que vamos a tener dentro de poco es narcopolíticos, es decir, personas que se financian con la plata del narcotráfico para llegar a hacer leyes, es decir, en manos del narcotráfico. Correcto. Bueno, eso del narcotráfico, que el presidente acusaba a todos los ecuatorianos de ser narcodelincuentes, los que estaban en contra de su consulta mañosa, resultó ser al revés, ¿no? El propio presidente de la República o su gente cercana tiene algo que ver con temas de narcopolítica. Fíjese usted, sí, y ahí vale ese dicho que dice, justamente se presume de lo que se carece, ¿no? Porque a todos quienes estábamos en contra de la consulta, nos dijo que éramos narcotraficantes, que éramos corruptos, y resulta que fue al revés. Entonces, esto nos muestra el grado de desconocimiento que existe del propio país, de la política y de cómo enfrentar la situación del país, o el grado de complicidad que hay allí con cómo están operando estas mafias, que no son mafias pequeñas, que tienen que ser enfrentadas de manera coordinada, y entonces estamos a la deriva. O no sabe lo que pasa, o sabiendo le importa un comino porque él sí está resguardado. Y obviamente la guerra del narcotráfico se lleva hasta los espacios de las ciudades más pobladas, hasta los barrios más desatendidos, y los muertos se cuentan por montones. La guerra contra el narcotráfico, si no hay una política adecuada, significa miles de muertos en un país. Entonces, en realidad estamos enfrentando una situación muy grave. A mí me parece que el juicio político debería, por el país debería salir adelante, o si no, cualquiera de los otros mecanismos que establece la propia Constitución.
porque es necesario un cambio de rumbo, porque si no estamos destinados a seguir profundizando el problema de la inseguridad. Doctora, bueno, volviendo al tema del informe que se aprobó del juicio político para el presidente Guillermo Lasso, de aquí ese informe tiene que ir al CAL. Una vez que pasa por el CAL, va a la Corte Constitucional, ¿verdad? ¿Qué puede pasar en la Corte Constitucional? Porque entendemos que hay mucha gente obsecuente al gobierno. ¿Qué podría pasar allí? Bueno, efectivamente el informe pasa al CAL. En primer lugar tienen que recogerse las firmas, ¿no? El tercio de firmas que se necesita para presentar justamente la solicitud de juicio político. Entonces eso, con las 46 firmas que ya ha dicho UNES que va a poner, y tiene que ir hasta el presidente de la Asamblea, al CAL, y el CAL hace una revisión de los requisitos, ¿no? Digamos, solamente tendría que revisar que estén las 46 firmas y que estén las firmas, etc. Luego tiene que ir a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene que revisar si cumple con los requisitos, pero esa revisión de los requisitos no puede entrar a debatir si es que efectivamente existe o no existe el delito por el que se le está queriendo llevar a juicio político. Y de eso inclusive ya hay un precedente, porque recordemos que a Jorge Glass también se le enjuició políticamente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la Corte Constitucional tiene que entrar a revisar cuestiones principalmente de forma y principalmente cuestiones que indiquen que efectivamente hay uno de aquellos delitos que permite la Constitución de la República que sean efectivamente objeto de juicio político. El artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala cuáles serían los elementos que la Corte tiene que revisar. El primero es que la solicitud haya sido propuesta conforme a la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hayan las firmas y que haya la causal específica, ¿no? Si se singulariza la infracción que se le imputa y si la tipificación jurídica que se hace en la solicitud cabe en el tipo de infracciones del artículo 129. ¿Qué significa este segundo elemento? Significa que yo tengo que decir en la solicitud, ese informe se puede transformar, y más, es más, se tiene que transformar en la solicitud de juicio político. Ese informe es un anexo que tiene que además agregarse a la solicitud de juicio político. En esta solicitud de juicio político se debería especificar cuál es el delito, es decir, si es cohecho, que es por donde está revisando el informe, hay muchos elementos que indican que estamos hablando de cohecho. Si es cohecho, si es peculado, si es enriquecimiento ilícito, etcétera. Entonces tiene que especificar cuál de esos delitos o posibles delitos es o sería aquel que cometió, o ya sea directamente por una acción o por una omisión, como este famoso comisión por omisión, por cualquiera de las dos formas, y esto es lo que debe ser indicado en la solicitud de juicio político. Con esa solicitud, y además un tercer elemento que tienen que revisar, la Corte es entonces que estén todos los otros elementos, que estén las firmas, que esté debidamente las cuestiones de forma. Con eso, la Corte lo que da es inicio al juicio político, porque la Corte no hace ningún juicio, sino lo que hace es autorizar el inicio del juicio político. Lo devuelve al CAL y el presidente de la Asamblea, a través del CAL, ordena que se difunda, ordena que se vaya a la Comisión de Fiscalización. En la Comisión de Fiscalización, si es que la Corte ha dado el permiso, ha dado la autorización para que se haga el juicio político, en la Comisión de Fiscalización se inicia las comparecencias, se dan el tiempo adecuado para las pruebas a una y otra parte, se recogen las pruebas, se hace el informe,
con ese informe favorable al juicio político o no, se pasa al Pleno y el Pleno, en el caso de que sea favorable, tiene que llamar al compareciente, es decir, al presidente de la República, para que se defienda después de la interpelación que hagan los interpelantes y luego se vota. ¿Qué pasa si la Corte Constitucional dice no? En primer lugar, lo que pasa es que violaría su propio precedente, que es el precedente que ya fijó la Corte Constitucional en el caso de Jorge Glass. En el caso de Jorge Glass, la Corte Constitucional efectivamente revisa estos elementos de manera formal. E inclusive, cuando revisa el tema de cuáles son los hechos que habría cometido Jorge Glass, dice que no le corresponde a ella establecer eso, que eso es una cuestión de la Asamblea. Y dice además que podría ser por acción o por omisión. Entonces, toda esta discusión que se ha dado en el país de que si es que cabe por comisión, por omisión, etcétera, ya está dicho algo en la Corte Constitucional. Entonces, lo que evidenciaría efectivamente es que la Corte le estaría apoyando al presidente Lasso, porque no es que la Corte no tenga que tomar una decisión política. Este es el clásico ejemplo de que la Corte va a influir en la política, va a decidir vaya el juicio político o no. Pero hay que tener en cuenta una cosa, el juicio político no es un juicio penal, entonces es un mecanismo de control de la gestión del gobierno, del Ejecutivo. Podría tranquilamente no tener ninguna causal. ¿Por qué? Porque es la confianza que se somete del Ejecutivo a la verificación de la Asamblea. Precisamente porque debe haber control mutuo. Entonces, podría tranquilamente no tener una causal. Pero nuestra Constitución ha puesto causales. Causales que no es que tienen que determinarse cuál es la responsabilidad penal del señor presidente, pero sí la política. Si es que un presidente de la República conoce que en su gobierno se está cohechando porque se pide dinero para entregar cargos, se está mal utilizando el dinero porque en lugar de que entre a las arcas del Estado se está yendo a otras cosas para que el fulano se apropie, para que el perengano se apropie de ese dinero. Estamos hablando de que ahí hay una omisión seria de lo que debe hacer el presidente de la República. Si bien es cierto, podríamos discutir, es que no le podía denunciar él a su cuñado. Fíjese lo que está pasando en Colombia. El propio presidente de la República colombiano le pide a la Fiscalía, tenga la bondad de investigar a mi hijo, le dice el presidente, porque me ha llegado a conocimiento de que el señor está pidiendo dinero o pidió dinero para la campaña, etcétera. Fíjese lo que es. Pero además, el presidente de la República tiene otra responsabilidad, que es la responsabilidad de cuidar que la plata que se genere en las empresas públicas sea plata que entre a las arcas del Estado y que no se vaya con corruptos. Y ahí él omite tomar acciones porque ya sabía que eso estaba ocurriendo. Y esto lo ha dicho Villavicencio, después lo ha dicho la policía, que apenas se posesionó, él ya sabía del informe de la relación de Cherras con la mafia albanesa y todo lo demás. Entonces, él ya sabía lo que tenía que hacer es tomar medidas para evitar el cometimiento de esos delitos. Eso no lo hizo. Entonces la discusión es si eso significa que tiene responsabilidad en lo que después ocurrió, que es justamente que se robaron la plata, que además se instaló un mecanismo para cohechar y comprar los puestos, y además la relación con la mafia albanesa. Entonces, fíjese usted, ahí viene la discusión de si es posible que estos delitos se cometan por la comisión por omisión, como se llama, o sea, la omisión impropia. Teóricamente hablando, doctrinariamente hablando, es posible que se cometan. Ahí hay una discusión entre el artículo 23 y 28 del Código Orgánico Integral Penal, pero esa es una discusión penal.
No podemos entrar a discutir eso. Lo que tenemos que discutir es si el hecho de que el presidente conocía y no tomó acciones, ni siquiera denunció a las personas que debía hacerlo, significa que fue responsable de estos delitos. La respuesta creo que es sí, fue responsable y es responsable. Entonces, el juicio político cabe. Las discusiones estas eternas de si el 23 y el 28 del Código Orgánico Integral Penal permiten o no permiten, esas son discusiones que hay que hacerlo ante un tribunal penal, no ante la Asamblea. Porque la Asamblea lo que busca es establecer si este señor, por lo que no ha hecho, por lo que ha hecho, merece todavía tener el puesto de presidente de la República. Doctora, ya en la parte final de esta entrevista, pasando a otro tema, ustedes son parte del Observatorio Ciudadano por la Revocatoria de Mandato. El Tribunal Contencioso Electoral ya se pronunció sobre este tema y está diciéndole al Consejo Nacional Electoral que entregue los formularios. ¿Cómo va esto? Verá, nosotros le hemos peleado mucho, ¿no? Porque intentaron negarnos en todo momento y a toda costa, porque la influencia del Ejecutivo en el Poder Electoral es importante. Hay que ver si eso cambia en eso. Lo que logramos hacer es que se declare nula una sentencia que ya nos negaba definitivamente los formularios para el señor Lasso, porque el del señor Borrero definitivamente nos negaron y nos negaron. Pero logramos que se declare nula esta sentencia y esto volvió a foja cero, por así decirlo, ¿no? Para que se comprenda en qué punto estamos. Entonces, en este momento se volvió a nombrar a un juez para que decida. Entonces, lo que se logró es que se declare nulo la sentencia que nos negaba. Y esto vuelve nuevamente a que lo decida otro juez, es este señor Ortega quien han designado. Entonces, este juez Ortega tiene que volver a pronunciarse, tiene que decirnos si nos dan los formularios o no. Entonces, me parece que tiene la oportunidad de reivindicarse el Tribunal Contencioso Electoral y el CNE, porque nos han hecho un año pelear por un derecho, porque no le estamos revocando nosotros. Nosotros lo que queremos decir es, vamos a las urnas para que sea el pueblo el que diga sí o no. Pero estamos en esa situación, es decir, todavía no logramos la decisión que nos dé, que le ordene al CNE que nos den los formularios. Lo que logramos solamente es que se declare nulo la sentencia que nos lo negaba. La nulidad en materia jurídica tiene el efecto de volver las cosas hasta antes de que se haya cometido esa nulidad. Entonces eso es hasta antes de que se dicte sentencia, lo que significa que debe volver a dictarse sentencia sobre si nos dan o no los formularios. Hay que seguir en la lucha, si no es por el juicio político, se tendrá que ver la muerte cruzada, la revocatoria. Hay mecanismos, para eso justo se hizo la Constitución, eso no es golpismo, son derechos que están establecidos en la Constitución. Doctora, quiero agradecerle por haber aceptado esta entrevista aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias, doctora. A usted, Jaime, que pase muy bien. Un abrazo. Gracias a la doctora Angélica Porras, jurista. Con ella hemos hablado de varios temas sobre el juicio político, el tema de la revocatoria de mandato.